Buenas tardes, bienvenidos a Estudio TV. Disculpen la demora, si tuvimos unos problemitas técnicos. Acá lo que armamos es un estudio de televisión, sí, dentro de lo que es Tecnópolis, gracias al Ministerio de Planificación, Ministerio de Trabajo, Súter y Fateri. Y lo que estamos haciendo es promocionar los cursos gratuitos que dicta el Ministerio, que son estos que ven acá en el banner. Son 9 cursos distintos que van de producción, dirección, guionistas, también tenemos diseño gráfico, diseño de páginas web, edición de audio y de video, e incluso hay fotografía digital. Así que todo el que le interese el mundo audiovisual, si nos pueden consultar, les vamos a dar folletos a la salida para que puedan meterse en la página, llamar por teléfono. Es para mayores de 18 años, son gratuitos como les decía y tienen buena salida laboral. Así que cualquier consulta nos la dicen. Lo que tenemos hoy es un concierto de guitarras, ¿sí? Tenemos a Julio Malarino, que es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Luthiers, y dos músicos, Julián y Luis, que los va a presentar él. Así que les pedimos por favor que apaguen los celulares, se los pongan en silencio para que no intervengan. Y les cuento que esto lo van a poder ver en YouTube, buscando Estudio TV Tecnópolis, y la emisión del día de hoy lo van a encontrar. También nos pueden pedir si quieren una copia en DVD, que más o menos después de media hora de finalizado el evento lo pueden retirar acá en el control, ¿sí? Así que también va a haber una ronda de preguntas, le pasamos el micrófono y pueden preguntar lo que quieran al finalizar también la música. Así que gracias y los dejo con ellos. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. El espacio además de lo que él explicó, lo aprovechamos desde la Asociación Argentina de Luthiers para difundir los cursos que damos sobre construcción de instrumentos musicales. Hay varias escuelas, hay diferentes opciones públicas y gratuitas para aprender a construir instrumentos. Y además lo que hacemos es difundir el trabajo de diferentes miembros, diferentes luthiers. Hoy, más allá de que yo siempre los presento, hoy me tocó a mí porque están tocando con instrumentos que construí yo. Julián Midón y Luis Llanes, que bueno, nos van a contar un poco sobre lo que hacen y los vamos a poder escuchar. En realidad yo lo conozco muy bien a Julián hace tiempo y conozco bastante de su historia, pero igual quiero que la cuentes, así te conocen un poco ellos, ¿no? Bien, ¿por dónde empezamos? Nada, sí, creo que nos conocimos en principio llevándote algunas guitarras a reparar, ¿no? Durante un tiempo yo vivía fuera del país y trabajaba afuera, y lo conocí a Julio creo que una de las muestras que hacen con la asociación de Luthier. Y bueno, empezaste a reparar mis guitarras y cuando llegó la hora de hacer una nueva guitarra así clásica, instrumento que yo toco bastante, qué sé yo, tengo formación clásica, también toco mucho jazz y compongo básicamente. Así que bueno, arrancamos con este proyecto que lo hiciste con Gabriel, sí, creo, ¿verdad? Sí, con Gabriel Keilty. Y con la idea siempre de tener una mezcla de una guitarra clásica y también que se pueda enchufar. Bueno, hoy no la vamos a enchufar para tocarla con esa que también es acústica. Y bueno, así nació esta criatura que tanto quiero, ¿no? Bien. Que ahora van a escuchar. Y bueno, vos te formaste acá en el López Buchardo, ¿no? Sí, sí, estudié ahí en el Conservatorio Nacional. Después pude ir a estudiar afuera, a Berkeley en Boston. Después laburé durante un tiempo en una empresa de cruceros como director musical, viajando por ahí, y volví en el año 2008. Ahí saqué, voy a mover el micrófono ahí saqué este disco de guitarra solo y nada, tocando, trabajando, básicamente tratando de hacer mi música, mis composiciones, que es lo que más me interesa. A veces también trabajando con algún otro estilo, pero básicamente tratando de tocar lo que a mí se me ocurre crear. En algunos casos solo, como en este disco, en otros casos con un trío, que tengo otro disco editado con un trío también, música original mía, y en este caso acá con el amigo Luis, haciendo música de los dos, que los dos componemos y que por ahí un poco las historias y los estilos y las búsquedas
se cruzan y se encuentran y es lindo cuando eso pasa y bueno, acá estamos haciendo algo juntos, empezando algo nuevo, porque la verdad que recién Luis acaba de volver al país hace poco, también vivió en el exterior mucho tiempo y bueno, nada, nos empezamos a juntar, nos conocimos por medio de un amigo, empezamos a juntarnos y tocar nuestras composiciones, que creo que es una de las cosas más lindas que hay. Yo diría que toquen algo y que hable la música. Después nos cuenta Luis su historia. Dale, vamos a empezar con una composición de Luis. Bien. Bueno, Luis, ahora contanos un poco vos, cómo es tu historia, no sé, cómo te formaste. Mi historia, bueno, yo soy originariamente de la provincia de San Juan y hace muchos años, casi 20 y pico de años que viví en el extranjero. Me fui en principio para estudiar, luego me fui quedando y hice mi vida en otro lugar y acabo de volver al país hace 6 meses, 6, 7 meses para radicarme nuevamente después de tantos años. Y empecé estudiando guitarra de manera popular. Luego tuve un pequeño periodo donde estudié en San Juan y luego en Montevideo. Mi familia son uruguayos, mis padres son uruguayos, así que pasé un tiempo en Montevideo estudiando guitarra clásica. Luego me fui a Estados Unidos y estudié más guitarra, composición. Me dediqué también a tocar la guitarra clásica y la guitarra eléctrica también. Todo eso. Y bueno, ese es un poco... Bien. Bueno, y lo que acabaron de tocar es una composición tuya. Sí, esto es una pequeña composición, en realidad es una suite de piezas que tienen, a mí me gusta mucho leer, que tienen que ver con un escritor que se llama Haroldo Conti, y son pequeñas historias que tienen que ver con cuentos de Haroldo Conti. Esa pieza se llama La Misma, porque hay otra que vamos a tocar después que se llama Otra Gente. En realidad viene otra gente y luego la misma gente. Lo tocamos ahí. No sé si alguien leyó alguna vez un cuento de Haroldo Conti que se llama Otra Gente. Bien. Y sí. Bien, muy bien. Bueno, ¿quieren tocar otra cosa más? Dale. Vamos a tocar una piecita mía que son como 5 piezas muy breves. Todavía no tiene nombre esto, son como piezas efímeras y por lo pronto se llama Para tocar con Luis. Por lo menos hoy se llama así.
Bueno, así que no tiene nombre. Todavía no. Y yo creo que también antes nos preguntaban qué estilo de música íbamos a tocar un poco para avisarle a la gente, y a veces es difícil, ¿no? Encontrarle el nombre a esto que hacemos, pero la verdad que nada, yo creo que por esto nos acercamos un poco. Hay veces que uno no le cuesta definir un poco los estilos musicales, ¿no? Y hay veces que se mezcla todo. De hecho, acá, como en este país, somos todos medio una mezcla rara de cosas. Y de repente también a veces cuando a uno le gusta mucha música diferente y uno creció acá pero estudió allá y le gusta la música de allá y ahora con internet también conoce la música de todo el mundo y sabe lo que están haciendo de repente en la vanguardia de Noruega y qué sé yo, y como que uno se nutre de todo eso. Y sale por ahí una cosa que pasó por la licuadora interior y es lo que es, ¿no? Así que una mezcla de cosas. Bien. Sí, bueno, a veces ocurre que estamos en general muy acostumbrados a escuchar situaciones muy reiterativas y muy fáciles de recordar y muy fáciles de seguir el tiempo mínimamente, sí, ¿viste? Sí. Entonces cuando escuchamos composiciones que van por otros caminos, cuesta en líneas generales hablo, ¿no? Cuesta un poco entenderlo y más cuando por ahí están haciendo música que requiere como alguna participación del lado de quien la escucha. ¿No? Por lo menos yo me imagino siempre las partes que no estoy escuchando, ¿no? Como que voy recomponiendo, porque hay momentos en donde por lo menos yo necesito un punto en donde puedo llegar a juntar lo que están tocando, ¿no? No sé si me explico con eso. Y a veces noto, no sé, yo por ejemplo tengo clientes que hacen cosas muy variadas, desde músicas muy fáciles de escuchar y cosas realmente difíciles de escuchar. No, digamos, no sería el caso de lo difícil, claro. O sea, estoy hablando de realmente difícil de escuchar. Sí. Y a veces no encontrás el punto. Claro. El punto ese donde podés juntarlo y tiene que ver con creo yo, con la falta de capacidad mía, ¿no? De no llegar a conectar con la situación. Requiere todo como todo un ejercicio. Es lindo lo que decís, sí. Sí. No sé si ustedes piensan un poco en este tipo de cosas cuando componen o... Sí, totalmente. Siempre uno hace, es una tensión que siempre está cuando uno escribe algo y decir, bueno, lo voy a tocar delante de gente y le gustará, no le gustará a la gente. Entonces yo creo que yo siempre trato de hacer algo que me guste a mí primero, pero que también le guste a la gente también. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, a veces lo que para uno suena re melódico, re natural, de pronto para otro no, entonces es difícil eso, claro. ¿no? Yo creo que es lindo que exista todo, ¿no? No, seguro. Que exista todo el espectro de cosas. A mí de repente, no sé, me gusta escuchar música que tiene 2 acordes y me gusta escuchar cosas que casi que ni yo entiendo de lo que están haciendo, igual me gusta, aunque no lo entienda y no lo pueda seguir. Claro. Y todo lo que está en el medio, ¿no? Sí, pero música popular más o menos elaborada, música clásica muy elaborada, música popular poco elaborada, pero que tiene encanto también. Seguro. De todo. No, inclusive te pasa a veces que escuchás, no sé, música popular no muy elaborada y requerís escucharlo 2 o 3 veces como para que te empiece a gustar. Claro. Y algo que por ahí estoy hablando del 10º disco de alguien que ya te gusta. Claro, totalmente. No, tal cual. Y a veces se hace por esa costumbre que tenemos de ya tener todo masticado o de consumir todo ya medio masticado, ¿no? En cualquier término, ¿no? Y esos ejemplos suelen ser, por lo menos en mi caso, las veces cuando más me gusta la música, cuando me costó al principio un poco. Claro, tal cual. Hablábamos de un par de casos el otro día.
Sí, ¿no? No me acuerdo exactamente de quién. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, una de las primeras veces escuché a un guitarrista brasilero, Egberto Gismonti, difícil de pronunciar el nombre, un grande sin dudas. La primera vez que lo escuché pensé que lo que estaba tocando estaba mal. Claro. O sea, que estaba mal lo que el tipo tocaba, porque era tan raro que este tipo está tocando mal, ¿no? Muy, muy joven, yo adolescente, qué sé yo. Y entonces me llevó, no, ni siquiera 2 o 3 veces escucharlo, sino 2 o 3 años poder empezar a decodificar eso y darme cuenta que el tipo era un maestro de la guitarra. Claro. Pero al principio no lo podía apreciar así. Bien, bien. Bueno, sigan. ¿Más? Sí, claro. ¿Esta es tuya, Luis? Sí, yo también. Esta es lo más fácil para mover el piecito y silbar, ¿no? Sí. El mar atrás. Sí, mar atrás. Muy bien, muy lindo, muy lindo. Bien, y les quería preguntar por cuando componen, ¿cómo aprovechan los sonidos que puede brindar el instrumento y demás? Yo veo que usan efectos sonoros no tan habituales en la guitarra, que
Digamos, ¿cómo aprovechan esas situaciones o cómo es esa parte de investigación? Yo creo que surge de una necesidad eso. Digamos, dependiendo de lo que estés queriendo decir, lo que estés queriendo buscar, uno llega a determinados acordes, por ejemplo, llega a determinados intervalos. Por ejemplo, acá Luis está usando en esta composición que tocamos recién, Luis está usando una armonía determinada que me parece que es muy diferente a la que usa en otros temas, ¿no? Y, digamos, llega ahí por lo que está buscando en ese momento. Lo mismo con las melodías, digamos, acá me parece que hay una melodía un poco más, qué sé yo, accesible al oído, más sencilla, que tiene que ver con lo que está buscando, con la energía que está buscando en la composición, con la inspiración, me parece a mí, no sé, estoy hablando de tu música. No, totalmente. Con libertad. Sí, pero digo, con los sonidos alternativos me parece que pasa lo mismo, ¿no? O sea, está el sonido primario de la guitarra, pero la verdad es que nadie puede decirte cómo tocar la guitarra, claro, ¿no? Y hay guitarristas históricos como Wes Montgomery, por ejemplo, en el jazz, o qué sé yo, incluso Atahualpa Yupanqui, gente que le ha puesto como su sonido desde la técnica a lo que había que tocar, ¿no? Entonces, claro, si yo enseño a tocar la guitarra y digo que hay que tocar todo con el pulgar, no tiene sentido. Ahora, para lo que estaba buscando Wes Montgomery, sí. Exacto. Y creo que todo tiene que ver con una búsqueda y con lo que surge. Cuando te encontrás con un instrumento como este que tiene posibilidades, surgen cosas interesantes, como esto, claro, como algunos golpes que uno pueda buscar, ¿no? Con el pizzicato, o este otro pizzicato, ese se llama pizzicato a la Bartók, y este es el pizzicato más tradicional de guitarra, ¿no? Pero bueno, recién algo apareció en esa improvisación libre que hicimos, que buscamos justamente eso, ¿no? Que, digamos, llegar a los lugares a los que nos lleve la situación, la comunicación con el otro. Entonces aparece el acorde, digamos, que se necesita en el momento, el intervalo que se necesita en el momento, el sonido que se necesita en el momento. Pero también tiene que ver el instrumento, me parece. Este instrumento, bueno, lo hizo Julio, es maravilloso, una guitarra ella también. Pero hay ciertas cosas que uno elige en la composición también basadas en el instrumento en el cual está escribiendo. Si uno toca una guitarra que suena tan linda como que tiene tantos armónicos y tantas cosas, a veces tocar una cosa muy simple, un acorde, y ya como suena eso, no hace falta más en realidad, ¿no? Claro. O sea, entonces eso puede ser que a uno le influya en lo que está escribiendo. Totalmente. ¿No? Totalmente. A veces pienso que mientras más pobre es el instrumento que uno toca, me parece que a veces hace falta más recursos, ¿no? Pero cuando uno toca una guitarra así, uno puede tocar el acorde, suena precioso, ¿no? Eso tiene mucho que ver también, ¿no? Bien. Bueno, sigue tocando. ¿Seguimos? Sí, Vale. claro. Otra gente. Ah, bien. Vamos.
Bien. Bueno, me gustaría que no sé si alguien del público tiene alguna pregunta que hacerle, si tiene alguna inquietud, alguna consulta con respecto a la música, a los instrumentos, a lo que fuera, pregunten. Una preguntita, ¿puedo hacer? Sí, claro. Quería saber si siempre tocan con esa guitarra, ¿viste? O así tipo acústica, ¿no? Tipo criolla, digamos. Claro. Ahora sí. Sí, tipo, ¿se escucha? ¿Se escucha mi voz? Sí, sí, ¿no? Sí. Está apagado, ¿eh? Por sí. Ahí, Sí. ahí está. Bien cerca de la boca. ¿Cómo no? Si se escucha, si se escucha, iba a decir. Si tocan siempre así, no el estilo, sino con esas guitarras, ¿viste? Así tipo criolla, clásica, que le dicen, ¿viste? O también eléctricas, todas esas cosas, ¿o no? Tocamos con las dos. Con las dos. Y también, a su vez, otra pregunta también, ¿con banda o solitos los dos? Las dos cosas. Y abajo y todos los chiches, ¿viste? Las dos cosas. Yo ahora, por ejemplo, estoy tocando con un trío de guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería. A veces acompaño a una cantante con esta guitarra y una guitarra acústica. Y ahora estoy tocando con Luis con esta guitarra. Pero por ahora estamos tocando con estas guitarras. También hablamos de empezar a sumar la guitarra eléctrica incluso en esta formación. Tipo guitarra eléctrica, tipo de jazz, digamos, ¿no? Con caja, Sí, ¿no? sí. No maciza, sino más bien de También caja. macizas. Ah, maciza también, Sí. perfecto. Los dos tocamos las dos, creo. Los dos ¿no? tocamos las dos. Sí, macizas que toque y guitarrista jazz. toca con maciza, con lo que venga, ¿viste? Sí, Así es. Exactamente. Bueno, gracias, ¿eh? Nada, buenísimo. Hay todo un Sí, mundo también en las guitarras eléctricas, ¿no? claro que sí. Claro. Hay muy lindos instrumentos. Julio hace guitarras de caja, guitarras Archtop también. Yo personalmente uso una de media caja, tipo 335, y también uso una Telecaster que le hice un montón porque veo que te gustan las guitarras. Y también uso una Telecaster a la que le hice varias modificaciones, acá auspiciada por el Tipo Twinline, esa que es media caja. tipo Thinline. La mía no, él tiene una que es así. Thin. bárbaro. Sí, esa es muy linda. Sí. Bueno, gracias, muchachos. No, por favor. Y ese sonido también, ese sonido supera al sonido de aquella. Puede ser. El sonido de tu guitarra, ¿cómo te llamas? Julián. De Julián es espectacular. Y Tiene son, una son dulzura. guitarras diferentes. Esta guitarra, yo había probado una guitarra que hizo Julio, que ahora él va a explicar correctamente algo que yo voy a decir mal, pero había probado una guitarra que hizo Julio que tiene este tipo de tapa, que no es ese tipo de tapa, que a grandes rasgos, dicho mal y rápido, le da un sonido justamente más cálido, más oscuro. Yo ya tengo una guitarra con tapa de pino, que es esa, que supuestamente, tradicionalmente, es algo que le da como más proyección al sonido. Y este es un timbre como más oscuro, acompañado por toda una técnica de construcción del instrumento bastante especial que tenía esta otra guitarra que probé, que me gustó mucho y que, bueno, casi me quedo con esa, al final después no, y al final hicimos esta que es parecida, con este corte, digamos que a mí me venía bien, y ya el sistema de amplificación instalado. ¿Y cuántas guitarras tenés? Perdón, una pregunta, ¿no? De este tipo, 2, pero... ¿Totales? Eléctricas, esta es. Y tengo 2 eléctricas buenas, bueno, 2 eléctricas, Sí. son las 2 que tengo, y tengo una acústica, 5. Pero podría tener más, ¿eh? Sí, obvio. Pienso tener más. Guitarrista no para nunca de tener, ¿viste? Nunca Él tiene más, me Por parece. eso, nunca para tener guitarra ese guitarrista. ¿O Y miento? sí, es que, sí, la verdad que sí, qué sé yo. Cuando uno, qué sé yo, se dedica, es como que siempre un instrumento nuevo aporta cosas nuevas. Tal cual. Ese sería el lado noble. Y después está un lado de codicia, que como a otro le gustan los autos antiguos, a nosotros nos pasamos horas hablando de micrófonos de la guitarra y el palo de rosa y el maple, y conversaciones que solo le interesan a los que tocan la guitarra. Los modelos vintage y todo eso. Claro. Ni hablar, ¿no? Ni hablar. Ni hablar. Perdón,
Un tema antisocial, sí. Te lo aclaro, por si no lo sabías. Muy cerrado. A los dos les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto incide el aspecto o el luqueo de un instrumento en la decisión de adquirir un instrumento? ¿O qué toman como primera medida para elegir el instrumento? Ahora, hoy en día, en mi vida, es más el sonido. Sin lugar a dudas es el sonido de la guitarra que cómo se ve a la guitarra. Pero en algún momento, cuando era más chico o más joven, soy muy joven ahora, pero no. No, pero creo que como todos nos llamaba la atención más la guitarra. A mí me interesa mucho la parte estética, pero más es el sonido, la comodidad del instrumento. Y luego, si la guitarra es preciosa, bueno, suma y seguro. Pero no soy la persona que ve en la guitarra y me gusta porque esa forma. Claro. En fin. Yo ¿no? puedo completar la respuesta desde el otro lado, desde mi mirada. Que, yo cuando empecé a construir me enfocaba exclusivamente que la guitarra funcione bien, ¿sí? Porque era una... hablo de cuando uno no sabe y está empezando a construir y lo único que importa es que afine y que suene algo. No, ni siquiera que suene bien, que suene y que afine. Digamos, ya si no afina, no es una guitarra. Por lo menos yo pienso así, ¿no? Una vez que logras que afina, querés que suene y cada vez querés que suene mejor. Y es un camino muy complejo el de lograr un muy buen sonido en el instrumento. Lo que ocurre es que, y eso te hace, por lo menos en mi caso, me hizo dejar de lado la parte estética, por un tiempo. Y llega un momento en el cual te das cuenta que lo que estás haciendo es un instrumento que es para un músico que lo va a usar todo el tiempo y que le tiene que gustar y es un objeto completo. No podés hacer algo que esté muy bien pero que sea horrible. O sea, y entonces te volcás también del lado estético y a veces termina siendo lo que más se ve. Que no quiere decir que sea lo principal, pero es lo que más fácil se ve, o sea, lo que cualquiera puede ver. La parte del sonido no solo no es tan fácil de ver, sino que requiere una preparación del otro lado. Yo puedo hacer un instrumento y se lo puedo mostrar, no, qué sé yo, se lo muestro a mi vieja y me va a decir que lindo. Ahora, de ahí a cómo suena, no va a tener ni idea. Entonces, alguien que tiene muchos años de estudio y no solo de estudio, sino de interés en el sonido, porque también hay gente que hace muchísimos años que toca y por ahí le da mucho más importancia a la técnica que al sonido. Claro. Y por ahí no son tan permeables a diferenciar sutilezas en el sonido. Sí, en cambio, quizá cuestiones ergonómicas, ¿no? De comodidad, porque le dan mucha importancia a la técnica. Y hay gente que está más del lado del sonido, entonces necesita un instrumento que le responda a ese sonido que él tiene en la cabeza. Y muchas veces te pasa con el paso del tiempo y los años que te das cuenta, por lo menos a mí me pasa bastante eso, que los sonidos que a mí me gustan en las guitarras y las hago de esa forma, tienen coincidencia con lo que le gusta a quienes compran mis guitarras, porque a mí me terminan gustando sus discos. O sea, pero no es que me gustan porque usan una guitarra mía, me gustan porque realmente me gusta lo que hacen. Y creo que tiene que ver con eso, con que la búsqueda sonora coincide. Simplemente eso, no es que considero que, digamos, yo siempre trato de hacer la mejor guitarra que puedo, ¿no? Pero va a venir alguien y le va a encantar esa guitarra y va a venir otra persona a la cual no le va a gustar. En realidad lo único que pasa ahí es que hay coincidencia. Es muy personal la guitarra. Claro. Porque no es una construcción en sí, pero la construcción es una cuestión relacionada a la técnica, ¿no? Uno desarrolla ciertas técnicas, va construyendo pero la finalidad está en el sonido. Claro. O sea, uno lo que quiere lograr es un instrumento que suene de determinada manera. Perdón, sí, pero hay alguna prioridad en la construcción de tus guitarras en cuanto, si yo sé que hay luthieres que priorizan, por ejemplo, el volumen, otros es la, no sé, dulzura. ¿Tenés alguna prioridad en particular? Sí, sin duda. ¿Cuál es Por ejemplo, no es el volumen de ninguna manera. También... volumen es la proyección, ¿no? Claro. La guitarra, decir que uno toca una nota, la potencia que tenga el instrumento. La potencia que tiene. Estamos hablando de una guitarra acústica, ¿no? En realidad eso no lo tengo en cuenta. No lo tengo en cuenta desde cierta comodidad de saber que tienen un volumen aceptable, ¿sí?
pero no es prioridad y no intento mejorarlo, eso ya Claro. está. Es como la afinación, ya está. O sea, no hay una búsqueda de mejorar eso, ¿no? Sí tengo una búsqueda en cuanto a la versatilidad del instrumento, a las posibilidades tímbricas, a dar, no sé, pequeñas sutilezas cuando el músico las busca y está eligiendo en qué lugar de la cuerda pulsar, y eso cambia muchísimo el timbre porque modifica la serie armónica, modifica la amplitud de cada uno de los elementos de toda esa serie. Entonces recorta ciertas frecuencias y otras las realza. Cuando un guitarrista busca un sonido más brillante, se va a acercar con la mano derecha al puente. Y cuando busca un sonido con más cuerpo, se va a alejar del puente, ¿sí? Lo importante es que cuando eso pase, la guitarra responda. Claro. Y que no sea... Que no se quede ahí. Claro. O por ejemplo, yo no busco el volumen, pero dentro del volumen hay una situación muy particular que tiene que ver con el rango dinámico. Que pueda tocar un piano, un forte, y que pueda haber grises en el medio y que todo suene. Y que no se rompa el sonido, ¿no? Claro. Cuando uno toca fuerte, que es algo muy común en la guitarra. Claro. Eso es un poco la búsqueda. Otra preguntita. ¿Vos tocás algún instrumento o cuando es así llamás a un músico? Yo toco herramientas. No, viste que a veces algunos luthieres, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo, No. en fin, ¿no? No, yo empecé a construir porque tocaba, pero tocaba como aficionado. Claro. Y por suerte, para todos ustedes, no toco más. Que lo hagan ellos. Es más, aprovechen y háganlo. Bueno, vamos a tocar otra entonces. Dale, claro.
muchísimas gracias por haber venido y por gracias haber a vos. tocado. Gracias a vos. Gracias a vos. Un placer tocar tus guitarras. Por favor, seguí así. Y gracias a ustedes por haber venido, haber Muchas gracias. preguntado, haberse interesado. Un placer.